quedan 3 clases más y terminamos el curso. Es decir, que el curso estaría terminando en la primera quincena de noviembre, si todo anda bien. Le voy a dar ahora el listado de temas para realizar la monografía. Esa monografía, como habíamos hablado en la primera clase, es un trabajo obligatorio a elección del alumno. El alumno lo único que tiene que hacer es elegir un tema de monografía y desarrollarlo. Ahora bien, de los 60 y pico, 60 y largos temas, si encuentro que algunos alumnos eligen temas que son reiterativos, estoy facultado para darles otra opción de temas. Es decir, para que yo no tenga que corregir varios trabajos reiterados sobre un mismo tema. Casi todos, por ejemplo, eligen algunos temas que se relacionan con la carrera. Y en ese caso, lo que voy a hacer es direccionar los temas o darle la opción a los alumnos para que elijan otro tema de desarrollo. Si ustedes pueden anotar, les voy a pasar el listado de los temas que este año tengo como opción para los alumnos. La próxima clase me van a decir y voy a anotar qué temas eligen y en esa misma clase vamos a hacer un repaso de los temas más importantes para el parcial que será dentro de 15 días. Es decir, en la clase 9 daremos el parcial, un parcial integrador que versa sobre todos los temas, y en la última clase únicamente los alumnos que van a recuperar. Entonces, para que quede claro, en la próxima clase, elección de tema de monografía, y después tienen 2 clases más para presentar la monografía. Sin la monografía no aprueban la materia. Esto debe quedar claro. La monografía más el parcial son requisitos para la aprobación de la materia. Entonces, Disculpe, hasta la profe. última clase hay tiempo para que entreguen la monografía. ¿Cuándo es el parcial? Dentro de 15 días. Sin ser el próximo lunes, el otro lunes. Dentro de 14 días. Y el parcial va a versar sobre la totalidad del programa. En la próxima clase, además de la elección de los temas de la monografía, ustedes van a tener la posibilidad de hacer un breve repaso y yo les voy a dar un cuestionario de aproximadamente 80-90 preguntas para que ustedes se orienten sobre lo que a mí me interesa que quede como evaluación en el parcial. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el tema? Profe, si no me equivoco, usted había dicho que la monografía iba a ser 5 minutos por cada uno para exponer. Ahora va a Imposible que ser como examen integrador. imposible que expongan porque me he dado cuenta que son más de 100 alumnos. Entonces, por más que acortemos el tiempo de exposición, es imposible que en 2 horas de clase yo pueda dar la posibilidad de que expongan. Entonces, lo que he optado es dar un parcial integrador que va a versar sobre la totalidad de los temas que hemos desarrollado. Ya hemos desarrollado prácticamente todo el programa. El doctor Ramírez Sosa se va a integrar a las 20 horas y va a terminar de desarrollar lo que quedó pendiente en la clase anterior. Profesor, una consulta. No me quedó claro, el parcial final que habla usted es la monografía, no la clase siguiente, sino la otra. A ver, la monografía puede entregarla hasta el último día de clase. Ah, ok, son 2 tareas a realizar. Pero tienen que entregar para aprobar.
la materia. Sí. Profesor, El le parcial pregunto. integrador o la evaluación es independiente. Ah, La evaluación se hace no la clase que viene, sino la siguiente. Y el recuperatorio el último día de clase. Una consulta, profesor. ¿Cuántas páginas tiene que tener la monografía? Aproximadamente de 5 a 10 páginas. Páginas. Perfecto. Sí, páginas. Es una Perfecto, monografía gracias. muy, pero muy breve, donde hay una estructura típica que es la introducción, lo que a ustedes les motiva a hacer la monografía. Hay un cuerpo donde se plantean las hipótesis, un desarrollo y las conclusiones. Y además la bibliografía. Eso creo que ya lo habíamos hablado. Sí, perfecto. Gracias, muy amable. Profesor, entonces, Bien. para quedar claro, el lunes 14 sería el examen. No. A ver, el próximo lunes, a ver, ya le doy. El próximo lunes, El próximo lunes es 31. el próximo lunes es 31. El parcial es el lunes 7 y el curso termina el lunes 14. Y el 14 sería el recuperatorio. El 14 es el recuperatorio y fecha final para la entrega de la monografía. ¿Quedó claro entonces? Gracias, profesor. Ustedes, si tienen grupo de WhatsApp, pongan ese cronograma. Entonces, la próxima clase es clase de repaso y elección de temas. El 7 de noviembre es el parcial integrador y el 14 es el recuperatorio y la fecha final para la entrega de monografías. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Bien, me alegro. Van los temas. Tema 1. Concepto de derecho. Concepto de derecho. Tenemos teoría general del derecho, funciones. Teoría general del derecho, funciones. Ese es el tema 2. Tema 3. La costumbre jurídica, caracteres y elementos. La costumbre jurídica, caracteres y elementos. Tema 4. La jurisprudencia. Punto. El precedente como fuente del derecho. La jurisprudencia. Punto. El precedente como fuente del derecho. Tema 5. La persona jurídica. Tema 5. La persona jurídica. Clasificación. Tema 6. El orden o sistema jurídico. Tema 6. El orden o sistema jurídico. Tema 7. Normas, principios y características del derecho. Tema 7, entonces, normas, principios y características del derecho. Tema 8, la ley jurídica. Tema 8, la ley jurídica. Tema 9, las fuentes del derecho. Tema 9, las fuentes del derecho. Tema 10, las clasificaciones clásicas del derecho.
Tema 10, las clasificaciones clásicas del derecho. Tema 11, el derecho subjetivo. Tema 11, el derecho subjetivo. Tema 12, los conceptos de capacidad y competencia. Tema 12, los conceptos de capacidad y competencia. Tema 13, derecho objetivo y subjetivo. Tema 13, derecho objetivo y subjetivo. Tema 14, derecho público y derecho privado. Tema 14, derecho público y derecho privado. Tema 15, el Estado de Derecho. Tema 15, el Estado de Derecho. Tema 16, los desafíos. ¿No hicieron nada, sí? ¿Sí, esta semana venía a trabajar? Sí, lo que pasa está enfermo, ¿no, mi hijo? Pero está mi suegro, así que sí, yo mañana vengo para las 8, para las 8. Porque... El micrófono, Gómez Juan. Profesor, disculpe, tema 16, los desafíos. Sí. Ahora sí. Estaba silenciando al alumno. El tema 16, los desafíos actuales de la democracia. Tema 17, democracia, política e ideología. Tema 17, democracia, política e ideología. Tema 18, el rol o el papel de los jueces en las sociedades democráticas. El rol o el papel de los jueces en las sociedades democráticas. Tema 19, la influencia de los medios de comunicación en las decisiones judiciales. Tema 19, la influencia de los medios de comunicación en las decisiones judiciales. Tema 20, el problema de la verdad en el derecho. Tema 20, entonces, el problema de la verdad en el derecho. Tema 21, la importancia de la función del martillero y del corredor de comercio en las sociedades actuales. Tema 21, entonces, la importancia de la función del martillero y del corredor de comercio en las sociedades actuales. Tema 22, el martillero público en la legislación comparada. El martillero público en la legislación comparada. Tema 23. El derecho es una ciencia. Tema 23. El derecho es
una ciencia. Tema 24. El derecho como instrumento para hacer efectiva la moral social. Tema 24, entonces, el derecho como instrumento para hacer efectiva la moral social. Tema 25. Humanismo, personalismo y sociedad. Conflictos. Humanismo, personalismo y sociedad. Punto. Conflictos. Tema 26. Los valores sociales y los valores jurídicos. Personalismo. Humanismo, personalismo y sociedad. Ese es el tema 25. El tema 26, los valores sociales y los valores jurídicos. Tema 26, los valores sociales y los valores jurídicos. Tema 27, política y derecho. Tema 28, las teorías de la justicia. Tema 28, las teorías de la justicia. Tema 29, el poder judicial en una república democrática. El poder judicial en una república democrática. Tema 30. La constitucionalización del derecho privado. Tema 31. Control y supremacía judicial. Tema 32. Los derechos del consumidor. Tema 32. Los derechos del consumidor. Tema 33. Los tribunales de consumo. Tema 33. Los tribunales de consumo. Tema 34. La oralidad en los procesos judiciales. La oralidad en los procesos judiciales. Tema 35. El juicio por jurado. Tema 35. El juicio por jurado. Tema 36. El guardián de la Constitución en un Estado de Derecho. Tema 36. El guardián de la Constitución en un Estado de Derecho. Tema 37. Las organizaciones de justicia. Tema 37. Las organizaciones de justicia. Tema 38. Presidencialismo o parlamentarismo como sistema de gobierno.
presidencialismo o parlamentarismo como sistema de gobierno. Ventajas e inconvenientes. Tema 39. ¿Puede repetir, profesor? El tema 38. 38. Presidencialismo o parlamentarismo como sistema de gobierno. Ventajas e inconvenientes. Tema 39. Las teorías críticas en el derecho. Tema 40. El análisis económico del derecho. Punto. La economía política. ¿El análisis económico del derecho? El análisis económico del derecho. Punto. La economía política. Tema 41. El realismo jurídico. Tema 42. El naturalismo jurídico. Disculpe, profe, ¿puede repetir el 41? 41. El realismo jurídico. Y el 42. El naturalismo jurídico. El 43. El positivismo jurídico. (44) La organización del Poder Judicial. Disculpe, profesor, ¿podría repetir, por favor, el 44? 44. La organización del Poder Judicial. Gracias. 45. La justicia provincial y federal. 46. Las garantías de independencia del Poder Judicial en la Constitución Nacional. Garantías de independencia del Poder Judicial en la Constitución Nacional. Tema 47. La justicia federal en la provincia de Corrientes. Organización. ¿Puede repetir, profesor? Tema 47. La justicia federal en la provincia de Corrientes. Punto. Organización. Tema 48. La justicia federal en la provincia de Misiones. Punto. Organización. Tema 49. La justicia federal en la provincia de Formosa. Punto. Organización. Tema 50. La justicia federal en la provincia del Chaco. Punto. Organización. Temas 51. Tema 51. La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia y precedentes
relevantes. Tema 51, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia y precedentes relevantes. Tema 52, la justicia en los municipios. Tema 52, la justicia en los municipios. Punto, tribunales de faltas. Tema 53, las cartas orgánicas municipales. Tema 54, los hechos y actos jurídicos. Tema 55, la personalidad en el derecho. Profe, buenas tardes, disculpe. El número 51, ¿puede repetir, por favor? Repito, 51, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia y precedentes relevantes. Me quedé en el tema 56, procedimiento de sanción de las leyes. Tema 57, los decretos, su clasificación. Tema 58, la costumbre y su importancia como fuente del derecho. La costumbre y su importancia como fuente del derecho, según el Código Civil y Comercial de la Nación. Tema 59. Recibiría. Profe, ¿puede repetir el punto 56? El 56, el procedimiento de sanción de las leyes. Tema 59. Tema 59. Hechos y actos jurídicos. Profesor, ya dijo hechos y actos jurídicos, parece. Sí, 54. Pero ahora le agregamos clasificación. ¿Puede repetir, profesor, la pregunta? Ahora le agregamos Tema 59. hechos y actos jurídicos, clasificación. Tema 60. La capacidad y la competencia. Tema 60, la capacidad y la competencia. Tema 61, la interpretación jurídica. Teorías. Tema 61,
La interpretación jurídica, teorías. Tema 62. El derecho y la perspectiva. El derecho y la perspectiva de los operadores jurídicos. El derecho y la perspectiva de los operadores jurídicos. Tema 63. Los medios alternativos de solución de conflictos. Los medios alternativos de solución de conflictos. Tema 64. El derecho nacional y el derecho internacional. Relaciones. Tema 64, el derecho nacional y el derecho internacional. Relaciones. Tema 65 y tema final, el derecho comparado, el derecho regional y el derecho del Mercosur. Profesor, ¿podría por favor reiterarme cuál es el tema 57? El 57. Los decretos. Su clasificación. Profe, por favor, ¿puede repetir la 42? 42. Y un naturalismo jurídico. Profe, ¿puede repetir la última, por favor? La última es el derecho comparado, el derecho regional y el derecho del Mercosur. Disculpe, profesor. ¿Me puede repetir el 53? El tema 53 es hechos y actos jurídicos. Y el tema 59 es el mismo, hechos y actos jurídicos, y agregamos clasificación. La 53 es la carta orgánica. Eran cartas orgánicas. Sí, 3 cartas orgánicas. Disculpen, chicos, en el grupo pasaron todos. El tema 53, las cartas orgánicas municipales, sí. Las cartas orgánicas municipales, tienes razón. Entonces, pasaron todo el grupo en clase. En la próxima clase, a medida que voy tomando asistencia, me van a ir diciendo qué temas de estos son los que eligen, o es el que eligen para hacer la monografía. Tomo asistencia y me dice el tema que eligen. Y insisto, esa monografía es un requisito para aprobar la materia, además del parcial integrador. Profesor, un solo tema, ¿verdad? Un solo tema. Un solo tema. Profe, según Profesor, profesor, le hago una pregunta. ¿Un tema se puede buscar en internet? Sí, la bibliografía, quien no la tenga, me puede consultar, porque la clase que viene vamos a dedicar a todo estos, a este problema de bibliografía, de dónde pueden buscar, cómo pueden realizar la monografía, y además lo que me interesa es darle un pantallazo de cómo va a ser el parcial integrador de la clase del día
7 de noviembre. Gracias, profe. Bien. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Del trabajo práctico anterior, le digo porque no recibí contestación. Mi pregunta es si es que recibió mi correo, si es que escribí bien. Tuve problemas con mi correo, porque tuve que recuperar la contraseña y recién estoy recuperando muchos correos. El correo de Yahoo, con el correo de Gmail, a donde ustedes mandan los trabajos, no he podido ver en su totalidad, porque estuve corrigiendo parciales que tenía que entregar de la materia filosofía. Pero me queda pendiente una devolución a cada uno de ustedes, que yo les dije que todos aprobaron, la prueba evaluativa nivelatoria. Ya la he visto a todos, pero me queda de hacerle una pequeña devolución sobre los aspectos que estuvieron mal. Eso a su vez les va a servir para que ustedes tengan una orientación de cómo va a ser el parcial integrador. Profe, ¿y el parcial Gracias, integrador, el parcial integrador y la monografía va por el mail? ¿También nos va a contestar? Sí, van a haber dos temas. Uno para sede central, 2 temas para sede central y 2 temas para San Luis del Palmar. A su vez, la metodología es la misma. El tema 1 para los alumnos que tengan número impar y el tema 2 para aquellos que tengan 0 o número par en la terminación de su DNI. Después le doy el Profe, tema. ¿y eso habrá que mandar? No entiendo la pregunta, a ver. Seguramente Clara le habla. ¿Y ese parcial hay que enviar en el mismo día? ¿Sería en la misma tarde que usted manda? Yo le voy a dar el tiempo suficiente para que ustedes se organicen. Generalmente le doy de un día para otro, pero voy a ver cómo estamos. Dale, profe, muchas gracias. Le doy unas horas más en el mismo día. Pero como son preguntas sencillas, fáciles, son 10 preguntas, cada pregunta que se contesta en forma correcta equivale a 1 punto y se aprueba con 6. Esa metodología ustedes ya saben. Profe, ¿y la nota usted nos pasa por mail? Claro. Una es la nota del parcial o de la evaluación que es aprobado o insuficiente y otra es la nota final. En la nota final le diré una nota de concepto que va a estar integrada por la nota que sacaron en la evaluación, en la prueba evaluativa, y además la nota que van a sacar por la monografía. Profesor, buenas tardes. Nadia Lapadakov le habla. Con el tema de la elección de los temas, justamente, al ser 65 temas y nosotros somos más de 100, ¿cómo hacemos con la elección? Y es probable que se repitan algunos temas. Pero no hay problema en que se repitan. No hay problema mientras haga. Lo que no quiero es que se El problema es cuando se copie el trabajo. Claro, ese es el problema, me doy cuenta enseguida. Claro. Yo me doy cuenta enseguida porque me doy cuenta en el acto a ver si es que hay copia o no hay copia o hay pases de monografía. Claro, esa era la duda que teníamos. Lo importante es que lo hagan ustedes. ¿Por qué? Claro. Porque eso implica un conocimiento adicional, porque implica una investigación, porque es un rédito para ustedes, porque a su vez pueden contribuir a mi conocimiento, pueden contribuir a que en esa monografía se publique en algún grupo. En fin, hay varias formas de aprovechar el examen, ¿no es cierto? Es más bien teniendo en cuenta la formación que deben tener ustedes. Y es un desafío para la investigación. Son temas que están siendo continuamente abordados, pero también son temas que constantemente cambian, de modo que es un incentivo para ustedes. Doctor Ramírez Sosa, ¿está en el grupo? Presente. Bien. Entonces el doctor Ramírez Sosa queda a cargo a partir de este momento de la clase
y va a terminar de desarrollar los puntos que quedaron pendientes en la clase anterior, entre ellos la justicia nacional y provincial, justicia federal, justicia nacional y garantías de la independencia y fuentes del derecho. Así que yo sigo en contacto, ¿no? Yo sigo escuchando, nada más que ahora tiene la conducción de la clase el doctor Ramírez Sosa. Doctor Ramírez Sosa, la escuchamos. Muy bien, buenas tardes a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando un poco de Estado. ¿Cómo están? Así que, hablando de Estado, de ideología, de democracia, dando un pantallazo más o menos sobre la aproximación a lo que es el derecho y cómo juega el derecho en la regulación de la conducta de los ciudadanos dentro de esa estructura estatal, digamos, para qué sirve el aparato estatal con relación al individuo, ¿no? Al ciudadano en definitiva, ¿no? Y bueno, para qué sirven las normas, el derecho, etcétera, ¿no? Pero en este sentido, hablando sobre el tema de hoy, que me toca es hablar primero de fuentes, ¿no? Y es así que al hablar de fuentes, los diversos autores van a hacer hincapié que las fuentes generalmente son 4, se toma como una clasificación de tipo clásica. En esa clasificación de tipo clásica nosotros vamos a encontrar como en un primer escalón, vamos a encontrar a la ley. La ley desde el punto de vista jurídica, ¿no? Porque de todas maneras ustedes saben que hay una construcción conceptual de ley que puede ser un poco más amplia, ¿no? En su definición, en su acepción, y nosotros acá lo que estamos haciendo es circunscribir el concepto de ley a ley jurídica específicamente, ¿no? Entonces, hay una ley en sentido formal y hay una ley en sentido material. En la ley en sentido material se entiende que la ley se hace referencia a todo tipo de regulación de conducta o de normas o de reglas que pudiesen existir. La ley de tránsito, las normas de fútbol, las reglas del ajedrez, etcétera, ¿no? Pero eso en cuanto al sentido más lato, más amplio de la palabra, hablando de la ley en sentido material. Pero por otro lado podemos clasificar al concepto de ley en sentido restringido de la palabra, en sentido estricto, ¿no? En ese sentido vamos a hablar de la ley jurídica, ¿no? Esto lo vamos a ver reflejado nosotros en nuestra Constitución, en lo que tiene que ver con la construcción o cómo se proyectan las leyes, ¿no? Una buena pregunta para ciudadanos argentinos, ¿no? ¿Cómo se proyectan las leyes? Los escucho. ¿Hay alguien ahí? Puede ser. ¿Cómo? Puede ser de acuerdo a ¿Cómo surgen las leyes en nuestro sistema, en la Argentina? Para hacerlo más fácil la pregunta. Por los mecanismos constitucionales, profesor. Hay un mecanismo constitucional, sí. Se presenta un proyecto en una de las cámaras y bueno, se puede presentar mediante el Poder Ejecutivo, mediante iniciativa popular. Muy bien. ¿Qué quiere decir iniciativa popular? Porque esa es una reforma del 94, muy bien, Gladys. Bueno, la iniciativa popular es la necesidad que tiene la ciudadanía de que una ley sea tratada, se presenta únicamente en la Cámara de Diputados, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, y nada, tiene que tener cierta cantidad de personas como... Muy bien. Sí, firman, sí. Exactamente, hay un porcentaje. Sí, también el Poder Ejecutivo puede presentar un proyecto de ley, bueno, y después vienen los procesos de... Pero primero, antes de avanzar sobre los procesos, ¿no? Vayamos a quienes presentan los proyectos, ¿no? Quienes presentan los proyectos de ley. Esto está en el artículo 76 en adelante de nuestra Constitución Nacional, que debemos saber. No solamente se refleja a nivel... Sí. No solamente...
no solamente se refleja a nivel de la Constitución Nacional, sino que también lo vamos a ver reflejado dentro de las constituciones provinciales, hasta inclusive dentro de la construcción orgánica, de las cartas orgánicas de las municipalidades, ¿no? Cómo se presentan, cómo se redactan las leyes, siempre hablando de la ley jurídica. Por eso es que en ese sentido de que hay un proceso, como dice Gladys, en realidad hay una forma preestablecida, esa forma está determinada en la propia ley, es que se habla de la ley en sentido formal, ¿no? Y en ese sentido es que se dice, bueno, el proyecto de ley puede ser presentado por cualquiera de los integrantes de ambas cámaras, ¿no? De todas maneras, cada cámara inclusive tiene temas que le son propios, ¿no? O sea, estamos hablando a nivel del Poder Legislativo Nacional. Después vienen las implicancias dentro del Poder Legislativo Provincial, en donde a veces hay una división bicameral y en la mayoría de las provincias son unicamerales, ¿no? Pero otra pregunta bastante interesante, como para que sepamos de qué estamos hablando. ¿A quiénes representan los diputados? Al pueblo, profesor. Muy bien. ¿Y los senadores? A las provincias. Senadores a las provincias, exactamente. Muy bien. Entonces, fíjense, lo que decía Gladys también esto es interesante, ¿no? El poder presentar el proyecto por petición popular, ¿no es cierto? El propio pueblo puede pedir, digamos, que se trate, en realidad, no es que el pueblo se presenta con como dice Gladys, hay una determinada cantidad un porcentaje de firmas que se deben presentar, eso está todo en la ley que tiene que ver con la iniciativa popular, y depende también si es a nivel nacional, provincial o si es a nivel municipal, en donde se van a determinar los porcentajes de firmas del padrón electoral. Entonces, para nosotros, para que lo entiendan, ¿no? Aquí en Santo Tomé se necesita cerca del 12% del padrón electoral para poder votar, para poder presentar la iniciativa popular ante el Consejo Deliberante. Pero, ¿cuál es el problema, no? Ese proyecto sí o sí se debe sancionar, es decir, el Poder Legislativo lo tiene que aprobar o no, ¿no? Entonces, en principio, solamente hay una obligatoriedad de tratamiento, ¿no? Es decir, el Poder Legislativo puede decir, no lo vamos a tratar este año, lo archivamos, ¿no? Entonces, como que la iniciativa popular llega hasta ahí, digamos, ¿no? Entonces, recapitulando, pueden ser presentados por cada uno de los representantes, tanto de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, puede ser por el Poder Ejecutivo también, por supuesto, también puede ser por iniciativa popular, pero también cada Cámara tiene temas que le son exclusivos, solamente pueden ser presentados ahí o solamente pueden ser tratados temas exclusivos de cada Cámara, ¿no? Todo esto está en la Constitución Nacional y que se ve reflejado también en las constituciones provinciales y en las cartas orgánicas municipales. Esto tiene que ver con la división, ¿no? De ley en sentido material, en un sentido amplio, vuelvo a decirlo nuevamente porque esta es la clasificación que se hace al hablar de leyes, que puede hacer referencia a cualquier tipo de ley, ¿no? Las leyes del Antiguo Testamento, ¿no? Las leyes de fútbol, ¿no? El reglamento de fútbol, pero por otro lado, ¿no? Existe lo que es la ley en sentido formal, que tiene que ver con la ley desde el punto de vista jurídico y que sigue una determinada forma, un determinado procedimiento para poder arribar a la ley, ¿no? Que creo que la clase pasada estuvimos hablando sobre cuándo entra en vigencia esa ley y que era bastante interesante ese tema. Pero otra cuestión que deviene de la ley como fuente más importante es que representa una obligatoriedad, esto representa una regulación de conducta, de qué manera la ley, una vez que está vigente, puede obligarnos a nosotros, ¿no? Antes de entrar en ese tema, creo que debo
terminar con las otras fuentes, ¿no? Porque creo que vamos a terminar hablando de la fuente principal por excelencia, que es la ley. Me parece que ahí debemos detenernos, porque es lo que vamos a estudiar, no es lo que estamos estudiando, y es lo que nos rige, ¿no?, como ciudadanos. Pero por otro lado, los autores, en su mayoría, hacen una clasificación clásica y determinan que a la par de la ley como fuente, existe la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, ¿no? Al hablar de la costumbre, se hace referencia a la repetición de actos durante un lapso determinado de tiempo, ¿no es cierto? Hay una repetición de conductas, ¿no? Esa repetición de conductas de alguna manera genera una conciencia de obligatoriedad del acto, ¿no? Aludiendo a algún tipo o asimilándose a una presión normativa, ¿no? Es cierto, pero también debemos decir que no es lo mismo hablar de costumbre que de hábito, ¿no? Para que podamos entender esta idea de la obligatoriedad y de la generalidad. Entonces, la costumbre es la repetición de los actos que se dan durante un lapso prolongado de tiempo y que tienen o devienen un sentido de obligatoriedad y de generalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con hábito, no? ¿Es lo mismo decir costumbre que hábito o cuál sería la diferencia? A ver, ¿qué es un hábito? ¿Tomar café es una costumbre? ¿Cómo? Tomar café es un hábito, pero en su horario es una costumbre. Si yo digo, voy a tomar a las 8 de la mañana todos los días, es una costumbre. Ahora digo, vamos a tomar café nomás, sería un hábito. Bueno, pero es una costumbre. A ver, vuelvo a los elementos de la costumbre. La costumbre necesita la generalidad. No porque yo me obliga a mí mismo a tomar a las 8 de la mañana, eso quiere decir que los demás lo hagan. O sea, necesito que la costumbre sea una conducta o un acto que una gran cantidad de personas la realizan. ¿Me entienden? Si yo tomo a las 8 de la mañana café, como dice María, ¿no? Puedo tomar a las 9, puedo tomar a las 7. Con el doctor Gómez tomamos a las 4:30, 5 de la mañana cuando nos levantamos, ¿no? De madrugada. Entonces, ¿dónde está la obligatoriedad o la generalidad ahí? ¿Qué sería una costumbre? A ver. Costumbre. Hábito sería fumar, por ejemplo, ¿o no? Creo que el hábito es algo que realizamos inconscientemente todos los días. Buenas tardes. Puede ser consciente, ¿eh? Sí. Y puede ser repeticiones de conductas que normalmente hacemos. Sí, pero ¿tiene algún sentido fumar, por ejemplo? ¿Es un hábito o una costumbre? Puede ser que una costumbre. ¿Es una costumbre? Vuelvo otra vez para atrás. ¿No me están escuchando? Sí. Anoten. ¿Cuáles son los elementos de la costumbre? La costumbre es la repetición de los actos durante un lapso prolongado de tiempo. Bueno, sí, ahí puede ser. Hace 20 años que fumo. ¿No? Pero que tiene un sentido de obligatoriedad y de generalidad. La mayoría de las personas lo hacen. Y porque lo hace la mayoría de las personas, hay como un sentido de hacer lo mismo que las demás personas. Además, profesor, tiene que haber como una creencia de que esa conducta es obligatoria. En el caso de fumar, no, por ejemplo, yo no tomo por más que yo vea que una persona fuma, yo no tomo la creencia de que esa conducta es obligatoria. Por eso para mí no es una costumbre, sino es un hábito. Por eso la diferencia entre costumbre y hábito pasa por el sentido de obligatoriedad y generalidad que tiene la costumbre, que no tiene el hábito. No es algo obligatorio. Bañarse todos los días, bañarse una vez por semana, ¿es un hábito o una costumbre?
Eso es un hábito. Una costumbre. Depende. Bastante interesante. Porque tenemos que encontrar dónde está la obligatoriedad y dónde está la generalidad, ¿no? Por ejemplo, frase, buenos hábitos de costumbre, de buenos hábitos de higiene, entonces me parece que es un hábito por la frase hecha, diría yo. claro, pero estaría mal utilizado hábitos ahí, sino que sería una buena costumbre bañarse periódicamente. Una cuestión de... Yo no puedo decir es un buen hábito y eso se transforma en costumbre. O es hábito o es costumbre. Buena. Es un hábito porque hay razas que no lo hacen como una obligatoriedad. Tiene que ver también con una construcción de conductas sociales, sí, como dice Dardo. Dependería, digamos, de cada sociedad también, si se transformara, ¿sí? Una cuestión cultural. Sí, también tiene que ver con lo cultural, pero es más con la construcción de lo social, ¿no? De la convivencia social, ¿no? El hecho de que una persona en nuestro tipo de sociedad, digamos, no se baña durante un mes y transite las calles y llega a un lugar público con muchas personas, genera un cierto rechazo. Ahora, esto es bastante interesante, ¿no? Porque esto tiene que ver con las buenas costumbres o las reglas de buena conducta, que era lo que quería decir Javier, a eso se refería, ¿no? Las reglas de la buena conducta, esto tiene que ver con construcciones sociales que devienen de la moral también, ¿no? Vayamos hacia ese lado, ¿no? ¿Cuáles serían las sanciones, si es que hay algún tipo de sanciones desde el punto de vista de la moral social, ante una inconducta que vaya, ante una conducta, perdón, que vaya en contra de una costumbre social o de una buena costumbre? Por ejemplo, entro a un lugar público y no saludo, pateo las sillas del pupitre, pongo música fuerte mientras estamos dando clase. Eso genera alguna cierta incomodidad en el resto del ámbito social, del grupo social. ¿Genera una cierta incomodidad o no? Sí, genera una incomodidad, pero no hay una... ¿No hay sanción? No hay, sí, pero es una ¿Cuál sería? sanción social. Sí, a eso es lo que estoy yendo, porque justamente rechazo, indiferencia, ¿no? Eso son, exactamente, eso sería este tipo de sanciones sociales, ¿no es cierto?, que se realizan desde de distintos grupos sociales ante el incumplimiento de normas de conducta de las reglas de la buena conducta, ¿no? Del buen trato social. En las libretas cívicas de hace algún tiempo atrás venían no solamente el himno nacional, la Constitución Nacional, después se fue achicando el DNI, la libreta cívica, después el DNI, la libreta de enrolamiento, y ahora ya tenemos directamente un carnecito, ¿no? Y bueno, y luego no tendremos nada, ¿no? No sé cómo nos identificaremos, pero hacia allá vamos, ¿no? Avanzamos. Pero en esas primeras identificaciones que existían, venían ya con todos los tratos el buen trato social descrito. Ahí había códigos, como existen también las reglas para el buen comer, ¿no? Para la mesa, dónde van los platos, que es lo que determina el protocolo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, hay una construcción desde lo social de ciertas costumbres. Ahora, ¿cuál sería una costumbre y cuál sería un hábito? Hay que hacer una diferencia. La costumbre genera obligatoriedad y tiene una generalidad, ¿no? La gran mayoría de las personas lo hace. Es una conducta que se repite. Ahora, hay otro problema en la costumbre, ¿no?
dice un lapso determinado de tiempo, ¿no? Algunos autores hablan de un lapso prolongado, ¿no? Pero caemos en problemas de ambigüedad o de vaguedad también, ¿no? Porque no hay una cierta determinación y una cierta incertidumbre en cuanto a los límites de ese tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo para que una conducta se transforme en una costumbre? ¿Es necesario que la repetición del acto se haga durante 10 años? ¿Durante 100 años? ¿10 días? ¿20 días? En una mesa de entrada de un juzgado, llego con un escrito, me dicen, no, esta no es la forma que se debe presentar, ¿no? ¿Por qué? Le digo, no, porque es una costumbre judicial. Pero le digo, la jueza hace 2 semanas que está. Le digo, no es costumbre. ¿O sí? ¿Con 2 semanas ya tenemos costumbre? Bueno, y empecé a hablar sobre eso y bueno, nadie me podía responder, ¿no? Empecé a hacer preguntas sobre, ¿costumbre de 2 semanas? ¿O cambiamos el criterio? ¿O es otra cosa? ¿No? ¿Qué será? ¿No? Entonces, ahora, hablando específicamente sobre las costumbres, ¿no? Es bueno entender también de que hay una clasificación de costumbre, ¿no? Puede haber una costumbre contra la ley, ¿no? La ley dice, bueno, use el cinturón de seguridad, ¿no? Y bueno, no usamos, ¿no? No lo usamos, nadie lo usa, porque el otro no lo usa, yo tampoco lo uso. La costumbre que va contra la ley, los romanos decían costumbre contra legem, ¿no? Generalmente está muy asentado esto en nuestro país, ¿no? Somos, como dice Nino, anómicos, ¿no? Porque no solamente, primero que como ya lo vimos en la clase pasada, no conocemos la ley, segundo vamos en contra de la ley, ¿no es cierto? Buscamos la forma de no cumplirla, del incumplimiento, de alguna manera tenemos que incumplir la ley. Por lo que caigo de nuevo en la misma reflexión anterior, ¿para qué está la ley, digamos, no? Pero bueno, está. Entonces, hay una costumbre que es contra legem, contra la ley o contraria a la ley. Hay una costumbre que es según la ley, ¿no? Y esto es bastante interesante porque de esto devienen, ustedes van a participar dentro del ámbito comercial específicamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la intermediación entre la oferta y la demanda. Van a estar en un mercado, ¿no? Inmobiliario, un mercado del automotor, etc. Entonces, en ese sentido, ¿no? Gran parte de la conformación de lo que es ahora el derecho comercial provino de la costumbre, ¿no? La costumbre de los primeros pueblos que comerciaban especialmente o específicamente en el Mediterráneo, esto lo habrán visto seguramente en otras materias, ¿no? Se van a encontrar con que las primeras transacciones, las primeras compraventas de mercaderías se realizaban a través de trueques y después de piedras preciosas, pero había reglamentaciones que se hacían en los mismos lugares, en los puertos específicamente, de donde nace el derecho comercial, ¿no? Que ustedes lo van a manejar específicamente todo lo que tiene que ver con la compraventa. De hecho, ¿no? en la calle, en el trabajo del día de mañana, pues van a tener que manejarse también con ciertas costumbres. Cada lugar, cada pueblo, cada desenvolvimiento inmobiliario que exista en cada lugar va a tener su propia impronta y su propia, que luego se va a trascender en el precio, ¿no? Va a trascender en el precio, en el juego de la oferta y la demanda, donde ustedes van a tener que manejarse con las costumbres del pueblo. Bueno, acá, como pasa en otros lugares, ¿no? El precio es en dólares, ¿no? Pero ¿y si la moneda es Corrientes Argentina? Bueno, nosotros en nuestro pueblo, ¿no? Que es Santo Tomé Corrientes, ¿no? Que ya les dije que queda en la frontera con el Brasil, bueno, ahora se está instrumentando que el precio sea en reales.
Bueno, ¿no? Contratos de alquileres, te dirán, bueno, pero es contrario a la ley, sí, probablemente. Pero se hace, sí, se hace, ¿no? ¿Contraría la ley? Sí, sí, se hace. Es más, se deja de lado que sea 3 años, se hace por 1 año, se hace por 2, se hacen los aumentos no al año, sino cada 6 meses, ¿no? Pero tiene mucho que ver, por eso vuelvo y retomo la idea de que la costumbre es una fuente muy importante del derecho comercial, porque en el derecho comercial es donde tiene mucho que ver el acuerdo entre las partes. El derecho actúa como una regulación, es cierto, como un parámetro en definitiva. Pero ustedes van a encontrarse con el derecho contractual, por ejemplo, en donde van a haber principios, que los principios generales del derecho también forman parte de la fuente, van a encontrarse que lo acordado por las partes es como si fuese la ley, hablando de la fuente, ¿no? Fíjense hasta dónde llega la idea del acuerdo. Ahora, ¿puedo yo acordar con mi compañero matar al profesor? ¿No? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega esto? ¿No? O sea, llegaría hasta... El límite sería ir en contra del derecho público, ¿no? Y que eso sea un delito, obviamente, ¿no? En zona de frontera, ¿no? Y hablando desde el punto de vista comercial, ¿no? Transponer los límites de un país hacia el otro sin pagar impuestos de exportación, eso tiene su nombre, ¿no? Puede ser una costumbre. He tenido clientes que me dicen, pero doctor, todo el pueblo lo hace. Tenemos graves problemas que tienen que ver con los neumáticos, por ejemplo. Creo que ahí en Posada más o menos están al tanto de la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ve la dimensión, digamos, del choque entre la costumbre y la ley. Hay un parámetro, hay una regulación de conducta, es la ley viene de una construcción formal, hay todo un proceso, por supuesto que sí, pero a la par existe otra fuente que es la costumbre, ¿no? ¿Puede haber costumbre contra la ley? Sí, puede haber costumbre según la ley, sí, puede haber costumbres que se encarguen de las lagunas del derecho. ¿Qué quiere decir las lagunas del derecho? Las lagunas del derecho son aquellos ámbitos de conflicto social que no están abarcados o que no tienen una solución dentro del sistema jurídico, ¿no? Hay grandes problemas en nuestro país que se fueron solucionando con el correr del tiempo, ¿no? La ley de divorcio, hasta que salió, era una laguna del derecho. El matrimonio de igual género también era una laguna, ¿no? El mobbing, el bullying, ¿no? El sexting, que tiene que ver con la publicación de videos sexuales o íntimos de otra persona por despecho, por desengaño, por diversos problemas, ¿no? Que tienen que ver con las parejas. Eso también tiene problemas. El doctor está trabajando en un trabajo muy interesante que tiene que ver con la eutanasia, ¿no? El aborto hasta hace algún tiempo atrás en nuestro país. Esas problemáticas que devenían de lo social, que no tenían una regulación preestablecida en la ley. Entonces, a eso se le llama lagunas del derecho, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? A ver, para que quede claro. En nuestra generación, ¿no? Nuestra generación sería, el otro día estuvimos en una charla en donde decían diversas categorías de generación, ¿no? Había sido que están los, si me ayudan, seguramente ustedes saben, los alfa, ¿no? Los millennials, los centennials, y nosotros con el doctor estamos en la generación X, parece, ¿no? Allá no somos nativos digitales, ¿no? Lo nuestro era analógico, ¿no? En ese sentido, con la aparición de la internet, ¿no? Obviamente que
hubo una gran laguna del derecho hasta que tuvo que adaptarse la regulación, y lo sigue haciendo, ¿no? Lo sigue haciendo. Las leyes están continuamente evolucionando para poder adaptarse al avance de la tecnología. La tecnología avanza tan rápido que la ley va detrás, pero no la puede alcanzar. No puede llegar a visorar cuáles serían. Estábamos hablando en un congreso hace unas semanas sobre inteligencia artificial, ¿no? Y cómo se podría llegar a regular la conducta de la inteligencia artificial y si es persona o no es persona. Entonces, eso también va a caer dentro de la posibilidad de que la costumbre pueda de alguna manera regular ciertas conductas que no tienen una cabida dentro del sistema jurídico, ¿no? Entonces vamos a tener a la costumbre contra la ley, según la ley, y aquella que se llama praeter legem, o que sirve para llenar las llamadas lagunas del derecho, ¿no? Por otro lado, nos vamos a encontrar con la jurisprudencia. En una de las 125 preguntas que hizo el profesor, ¿no? Parecía que era como que estábamos, casi canté bingo, ¿no? Pero en una de esas preguntas él nos dijo, bueno, aquellas sentencias que devienen de la Corte, ¿no? ¿A qué se hace referencia con ella, no? La jurisprudencia es el conjunto de decisiones judiciales, pero no todas las decisiones judiciales. Imagínense, si tomamos en cuenta todas las decisiones judiciales de la nación, serían millones a la fecha, ¿no? Son aquellas que tienen una cierta prevalencia sobre la demás, utilizando un anglicismo, se le llama también leading case, ¿no? Es decir, son aquellas decisiones judiciales que van a determinar algún rumbo o cambio de rumbo en el pensamiento judicial, ¿no? Hay muchas decisiones judiciales que se toman en cuenta como fuentes del derecho para poder reforzar nuestra argumentación jurídica, ¿no? Y esto deviene generalmente, como decía en una de las preguntas el doctor Gómez, deviene de las decisiones que se toman en la Corte, ¿no? Justamente hoy se está tratando el tema de que era lo que habíamos hablado en la clase pasada. El profesor se adelantó. Estábamos hablando si de alguna manera el Poder Judicial escapaba de alguna manera a lo que tenía que ver con la legitimidad, pero ahora se está por aplicar también, o se le intenta, o se proyecta, ¿no? Que la ley de ganancias, ¿no? Que el impuesto de las ganancias recaiga también sobre el Poder Judicial. A ver qué pasa, ¿no? Porque es el Poder Judicial el que en definitiva va a resolver si hay algún intento de declaración de inconstitucionalidad de una posible ley que vaya a salir al respecto, ¿no? Será juez y parte, ¿no? Bastante interesante, ¿no es cierto? Vamos a ver. Va a ser una puja de poder lo que vamos a ver próximamente, ¿no? Y que también tiene que ver con la construcción y la estructura de la ley. Para muchos autores, ¿no? La teoría crítica del derecho nos va a decir, bueno, la ley es el discurso del poder de turno, le podríamos agregar, ¿no? Depende de aquel que ocupe el poder, hablando de Estado, como habíamos hablado en la clase pasada, bueno, va a depender también las leyes que surjan en ese momento histórico del Estado. Pero por otro lado, a la par de la existencia de la ley, de la costumbre, de la jurisprudencia, vuelvo a reiterar, es el conjunto de decisiones judiciales, pero son aquellas judiciales que tienen gran trascendencia, aquellas decisiones judiciales de gran trascendencia, a los cuales le pueden llamar leading case, ¿no? Por otro lado, nos vamos a encontrar con la doctrina. La doctrina, que es un conjunto de investigaciones realizadas por autores reconocidos, distinguidos, sobre determinados ámbitos del derecho, es decir, no por cualquier persona que se ponga a escribir sobre alguna institución jurídica, sobre
dentro del derecho penal medidas coercitivas y que escriba sobre ello, ¿no? No va a tener la trascendencia de ser una doctrina asentada al respecto, ¿no? Es decir, va a depender de la trascendencia o del prestigio del autor que pueda ser utilizado como doctrina. Por eso es que siempre decimos, ¿no? Es bueno saber cuál es, primero, el criterio adoptado por el juzgador, por el juez, por el tribunal, pero también saber qué libros tiene en su biblioteca. Porque depende de qué autores y cómo va a tomar cada instituto. Entonces es bueno saber qué libros lee, ¿no? Para poder también construir una argumentación de acuerdo o contraria, porque hay diversas visiones de autores en distintas instituciones. Entonces, para que quede claro, porque me están quedando pocos minutos, las fuentes del derecho entonces van a ser 4, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Pero vuelvo a reiterar, yo quería detenerme un poquito en la ley, ¿no? En cuanto a la trascendencia de la ley, es decir, ¿para qué existe la ley jurídica, ¿no? ¿Desde qué punto de vista? Y me parece interesante la idea que sigue Kelsen al hablar de imputación, ¿no? Kelsen va a hablar de una doble depuración metodológica, al hablar sobre la norma jurídica y sobre la ley, y va a decir hay un campo del ser y del deber ser, ¿no? En uno vamos a encontrar las descripciones, en otro las prescripciones, lo fáctico y lo prescriptivo, pero a la par de eso vamos a encontrar diversas valoraciones en las cuales de los descriptivos podemos decir verdadero o falso, y desde el punto de vista axiológico podemos llegar a decir justo o injusto, ¿no? Desde el punto de vista de lo prescriptivo. Pero va un poco más allá, Kelsen, porque nos dice, en realidad no pasa por la norma, la ley, no va a pasar porque sea algo descriptivo o algo prescriptivo, en realidad pasa por la imputación. ¿Qué es imputar? Esto lo digo porque voy a poner como ejemplo Imputación Objetiva, un pequeño libro de Gunther Jacobs, ¿no? Que me parece sumamente ilustrativo en el sentido de para qué está la ley, cuál es el objetivo, cuál es el fin, cómo se ve a la ley. Puede haber diversas visiones desde el punto de vista valorativo de la aplicación de una norma en cuanto a la aplicación de la sanción posterior, se le puede ver de distintas maneras. ¿Es justo o injusto para otro? ¿Hay justicia o injusticia? Gunther Jacobs en ese libro, vuelvo a reiterar, es muy chico, pueden buscarlo en internet, en sus primeras páginas de imputación objetiva, nos dice, probablemente la primera regulación de conducta que se tenga memoria históricamente en la humanidad sea aquella en la cual Dios le dice a Adán y a Eva, y no comerán del fruto del árbol del árbol. Decía algo más, pero no me estoy acordando. Y no comerán del fruto del árbol, de ese árbol. No sé si decía de la ciencia o algo así. No creo que no decía de la ciencia, pero de algo así, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No? Comieron la fruta prohibida, y por supuesto que obtuvieron el castigo, ¿no? Es decir, la primera norma imputativa, es decir, ¿qué quiere decir imputar? ¿No? Quiere decir que hay un hecho o hay una conducta que tiene una consecuencia lógica que es una sanción. Eso es el derecho. Para Kelsen y para Gunther Jacobs también, ¿no? Hay una imputación. El derecho te dice algo. Le imputa al ciudadano y le dice, si usted hace esto, va a tener como consecuencia una sanción jurídica. Volviendo al caso, porque es bastante anecdótico, ¿no? Y gráfico, en definitiva, ¿no? Bueno,
fueron desterrados del Edén, ¿no? Pero había 3 personajes, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la justicia, lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Qué como defensa de lo justo, ¿no? podría alegar Eva, por ejemplo? ¿Que fue engañado ¿Por quién? por la serpiente? La serpiente, claro, no fui yo la responsable, es injusto que me echen, la serpiente me engañó. ¿Qué podría decir Adán? Ella me dijo que lo haga. La culpable es ella. La culpable es ella. Pero la serpiente también puede decir algo, ¿o no? ¿Qué puede decir la serpiente? Que Dios ya le había advertido. No solamente eso. Estábamos bien con Adán. Esto dice Gunther Jacobs. Bastante interesante. Estábamos bien con Adán. ¿Para qué te le trajiste a Eva? Pero alguien... Ahí caemos, profesor, que Adán... ¿Quién es el culpable? Porque Eva no con es la esto... primera esposa entonces de Adán. Pero yendo más allá de la... Estamos hablando de una cuestión gráfica, ¿no? Pero yendo más allá de eso, se puede llegar a culpar hasta a Dios, ¿no? De decirle... pero en definitiva, que trajo a Eva, que fue la encargada de... fue Dios. Hasta se puede llegar a culpar a Dios. Pero desde el punto de vista valorativo, desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista de lo justo de lo injusto, Adán puede decir, es injusto que me echen, si a mí me convenció Eva. Eva puede decir, es injusto que a mí me echen del Edén porque a mí me convenció la serpiente. La serpiente puede decir, es injusto que nos echen a todos, ¿no? Porque el culpable de todo esto fuiste vos, al Señor. Y hasta podemos ver desde afuera y decir, bueno, es injusto todo, le viene perdonado en su misericordia divina y deberíamos estar en el Edén y no con esta gripe acá y disfrutando del Edén sin estar estudiando, imagínense. Pero bueno, en definitiva, lo que se determina es que la ley sirve, desde ese punto de vista, como una imputación. Hay diversos puntos de vista, ¿no? Kelsen va a decir, no, bueno, no debemos realizar la conducta que está determinada en la norma, que sería una construcción desde el punto de vista del derecho penal o sancionatorio, ¿no? Es decir, no sabemos la ley de tránsito, ahora que nos acordamos, ¿no? Pero si yo incumplo una determinada norma de la ley de tránsito, ¿voy a tener una sanción? Entonces, ahí es donde se me va a imputar a mí, ¿no es cierto? Salimos a la noche, el sábado tomamos algo, nos hacen la prueba de alcoholemia y nos aplican la sanción, ¿no? Entonces, la norma determina, desde el punto de vista kelseniano, el punto de vista de la aplicación de los sancionatorios es, no debes hacer lo que la norma dice. Es bastante interesante esta visión porque, en definitiva, quiere decir que yo no tengo que hacer lo que el derecho dice. Está bien que digamos eso, porque si yo lo hago, voy a tener una sanción. O sea, está mal decir, yo hago siempre lo que la ley dice, por eso vivo lícitamente. Está mal, porque si la normativa es, la ley jurídica reside en una imputación, yo no tengo que hacer lo que la ley dice, porque si no voy a tener una sanción. Se me va a imputar una sanción. Es bastante interesante este tema y tiene que ver con los sancionatorios, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Profesor, el libro que había mencionado, ¿puede repetir, por favor? Sí, es Imputación Objetiva de Gunther Jacobs. Ajá.
Ok, gracias. Está en internet, pero es bastante interesante porque lo traje a colación simplemente por lo gráfico del cuento que relata Gunther Jacobs para poder explicar la imputación, ¿no? La imputación objetiva de una norma, ¿no? Muy bien. Pasemos a otro tema. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. ¿Me podría dar una definición, por favor, exacta de doctrina? Porque exacta. Más o menos. Más o menos. ¿Exacta o más o menos? Más o menos exacta. Es el conjunto, hay diversas definiciones de doctrina, ustedes lo van a encontrar, ¿no? Me olvidé otra cosa, pero ya me acordé. Es el conjunto de investigaciones científicas, jurídicas, que realizan diversos autores de prestigio. No son todas las investigaciones o libros sobre determinadas instituciones jurídicas que hacen todos los juristas. Son aquellos que tienen una gran trascendencia, que los demás lo citan o lo siguen. A eso se hace referencia cuando se habla de doctrina. Un minutito, voy a toser. Gracias. Entonces, para hablar específicamente sobre fuentes del derecho civil, vamos a encontrar con el artículo 1. Está mal el doctor, ¿eh? Y pese a todo... Tome agua. Pese a todo da la clase. No solamente da la clase, sino hasta las serpientes le hace hablar. Con Jacob. Doctor Ramírez Sosa, ya está bien. Vamos a mejorarnos para la próxima clase. Bueno, se nos terminó el tiempo. Son las 8:58. Generalmente nosotros somos muy respetuosos de la utilización del Zoom, porque a veces el Zoom, el aula es utilizado en forma virtual por otro profesor y cuando nos imponen un horario nosotros respetamos ese horario. Así que si todo anda bien, nos estaríamos encontrando la próxima clase ya para la elección de los temas de la monografía y estaríamos haciendo un repaso general de todos los temas y repasando también las preguntas de examen. Acá podemos volver a ver todos estos temas, la definición de doctrina que quería el compañero, cómo opera la jurisprudencia, cuál es la una consulta, profesor, cuando se pueda. Precedente. Sí, ¿cuál es la consulta? El lunes 7 que se va a tomar el parcial, yo tengo que viajar a Salta por trabajo. O sea, voy a estar viajando todo el día. Bien, bien. Entonces, digo por las horas, que si es que nos va a dar pocas horas o cuántas horas para realizar el examen. Y generalmente yo les doy las horas que corresponde al curso y después les doy 2 o 3 horas más después del curso para que manden la monografía, la evaluación parcial. Sí, pues yo estaría llegando entre las 7 y las 8 de la tarde recién a mi lugar de destino. Por trabajo es lo que viajo. Está bien. Bien. Y si no, acuérdense que siempre tienen el recuperatorio. ¿Sí? No todo está perdido en el primer parcial. Recuperatorio es una posibilidad para que vuelvan a intentar y aprueben la materia. Así que, bueno, si no hay preguntas, entonces damos por finalizada la clase y nos estamos viendo, si todo anda bien, el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima clase. Buenas noches.